además gracias por contactarme. Como han escuchado, en los últimos tiempos he venido a enseñar a San Marcos una y otra vez, en especialidad solo una vez, aunque no de manera normal, pero bueno, igual fue bueno. Y en el posgrado sí un tiempo más. Entonces, no digo que sea exactamente mi casa en el sentido de que acá ha pasado mucho tiempo, pero bueno, en algún momento también me he sentido muy cómodo en San Marcos cada vez que he venido. Y me han invitado muchas veces también, es cierto. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? En realidad, con las cosas que he venido desarrollando hace mucho tiempo, hay algunos aspectos que me han interesado, ¿no? Y que son como transversales a diversos temas que he desarrollado, escrito, hablado, etc. Y muchas de esas cosas que me han interesado como tema de investigación están asociadas a explicar el mundo popular, los sectores populares y su existencia, pero no necesariamente la historia, sino quizá últimamente soy más consciente de eso, de lo que significa la historia de los grupos populares en el presente. O sea, entender cómo se ha conformado la historia peruana y América Latina y urbana, limeña, también con la participación de los grupos que prefiero llamarles populares subalternos, grupos que han sido considerados gruesamente como los habitantes de la ciudad de la época colonial, en el sentido de no ser muy destacados, de no ser muy importantes, etc. Y quisiera enfocarlo así porque a lo mejor una forma en que se puede entender mejor las cosas que he estado desarrollando o que me interesa exponer, se pueden leer más apropiadamente si tienen como trasfondo la intención de entender el mundo que nos rodea. O sea, la historia como una herramienta para entender la vida actual, la forma en que tiene la ciudad de Lima y las costumbres populares y la vida de los sectores populares. Entonces, eso es realmente lo que me hizo voltear hacia el pasado para explicar algunas cosas que a lo mejor desde el absoluto presente no son totalmente claras, sino que son producto de una evolución de un proceso histórico, ¿no? Más o menos lejano, dependiendo de lo que quiera mirar. Desde hace muchos años comencé esta perspectiva acercándome a la historia de la población indígena, mestiza y de presencia colonial, ¿no? Desde ahí hasta el presente, los diversos trabajos que he hecho, de un modo u otro han tocado, ¿no? Y hasta el siglo XX, aspectos que tienen que ver con eso, ¿no? Con la presencia popular, las relaciones sociales, la forma en que son observados, vistos, catalogados, clasificados, etc. Por un lado, esa es una beta de mis intereses en general. La otra beta, que quisiera también hacer notar para explicar a dónde quiero llegar, tiene que ver con el uso de herramientas de investigación a lo mejor no muy usuales, no muy frecuentes entre los historiadores, y que es el uso de información estadística, ¿no? Padrones, documentos censales, etc., ¿no? Digo no muy frecuente porque en general los historiadores no solemos tener una familiaridad ni una amistad muy grande con los números. Y en mi perspectiva eso es equivocado porque la habilidad para comprender las cosas numéricamente o no tiene nada que ver con ser historiador o no. Y como de repente también alguna vez han visto casos así, hay personas que vienen del mundo de las ciencias y que se han dedicado a la historia y que son sumamente eficientes, ¿no? De repente no saben, pero Rafael Barón, el historiador de la conquista del Perú, es ingeniero, creo que es ingeniero civil, y hizo posgrado en historia. O sea, es historiador de posgrado y doctorado, ¿no? Pero no es historiador de profesión. Carlos Aguirre tampoco es historiador de profesión, graduado necesariamente, es bachiller en química, en la UNI. Y después se pasó más bien a estudiar historia, ¿no? De química ya no sé si sabrá algo, aparte de preparar tragos, no sé si sabrá otras cosas, pero quizás eso lo ayuda. Pero ya está dedicado a otra cosa. Entonces, las fronteras entre un campo y otro son totalmente tenues, ¿no? Hay mucha gente dedicada a la historia que no viene del campo de la historia, eso no significa que sean menos valiosos, al contrario. Como al revés también, quizás hay historiadores que se meten a otro campo, ¿no? Y que incursionan en temas. Por ejemplo, Carlos Contreras no es profesor del Departamento de Historia de la Católica, es profesor del Departamento de Ciencias Sociales, del Departamento de Economía. Él no trabaja con, o sea, su jefe es el jefe del Departamento de Economía, ¿no? Es el profesor del Departamento de Economía. El único caso, creo yo,
no sé si totalmente en el Perú, pero probablemente de un historiador que se hizo sitio entre economistas más bien, porque no es profesor de la especialidad de historia, ¿no? Enseña en social, enseña en economía. Bueno, acá historia está en social, en la Católica Humanidades, historia de humanidades, ¿no? También enseña en el departamento de ciencia social, en el departamento económico. Entonces realmente no hay una regla respecto ni una diferencia. En todo caso también son intereses personales, a mí me gustaron los números siempre. Y quizá lo que he hecho siempre está marcado por las dos cosas, ¿no? La intención de leer a los sectores populares desde el punto de vista de su experiencia, pero también entendiendo desde un marco mucho más amplio, ¿no? Que tiene que ver con las tendencias, los números, la evolución de las miradas a partir de los censos y números. Y eso me llevó en los últimos tiempos a replantear hacer las categorías. Y eso creo que sí tiene que ver mucho con el mundo colonial, ¿no? Porque el mundo colonial nos dejó a nosotros una herencia de categorías que llamaremos étnicas, que usualmente se han llamado raciales, pero como la palabra puede ser un poco discutible, quizá la palabra étnico ayude algo, aunque no está exento o ausente de problemas, un término igual que se puede discutir. Si quieren racial también, pero si definimos racial en función de cómo se nombraba en esa época, la palabra raza ya que aludía, que no significa lo mismo que hoy aludimos como raza. Y para no confundirnos, de repente lo étnico puede ayudar, ¿no? O sea, las categorías étnico-raciales que se han utilizado o se utilizan en el Perú contemporáneo, muchas de ellas provienen de la experiencia colonial, ¿no? Es frecuente encontrar palabras en el lenguaje popular, tales como samo, mulato, negro, cholo, etc. Todas esas tienen unas historias que nos remontan a la época colonial, ¿no? Mestizo, indio, ¿no? La misma palabra indio obviamente es una configuración que se produce en el momento colonial, ¿no? Entonces, entender cómo se establecen las relaciones sociales actuales en el Perú definitivamente debe llevar a una mirada acerca de cómo se han construido históricamente, ¿no? Cuál es su trayectoria histórica. Y es un poco la idea de esto, ¿no? La vinculación entre la historia, las categorías étnicas y la construcción de los sectores populares. Porque además, como creo que resulta más que obvio, en toda América Latina y en especial en el Perú, los sectores considerados populares tienen ciertos colores de piel asociados en el imaginario nuestro. De repente no es que sea exactamente así, pero en realidad nos imaginamos el mundo peruano, el mundo limeño, en función de esos sectores populares colorizados de una manera, ¿no? Basta ver el marketing de las empresas para darse cuenta, ¿no? A dónde aluden los productos y hacia qué sectores sospechan o tienen intención de llegar con los productos que venden y qué imaginario es el que proyectan en las fotografías o videos que acompañan su producto. Y si es un producto dedicado a sectores populares, los personajes salen con un cierto tono de piel. Si es un producto que está dedicado a sectores medios altos, tiene otro tono de piel, ¿no? De hecho, recuerdo que el año pasado será cuando San Marcos hacía propaganda del examen de admisión, una cosa que algunos comentamos y otros también comentaron, bueno, comentábamos en el sentido de conversaciones, y que por ahí de repente creo que en alguna red alguien lo comentó, creo que Wilfredo Ardito, si no me equivoco, que no sé si lo conocen, es un abogado afrodescendiente, que es uno de los que más activamente sigue todo lo que es denuncias acerca de racismo, discriminación, ¿no? Que es uno de los pioneros, porque él comenzó hace muchos años con el tema. Bueno, él hizo el comentario acerca de la propaganda de San Marcos, porque la propaganda que anunciaba el examen de admisión de San Marcos tenía una fotografía que parecía, quizá, eso también muy subjetivo, ¿no? Una población estudiantil más parecida a la Universidad de Lima, o cualquier otra que a lo que usualmente uno encuentra en San Marcos. Entonces la lectura era un poco complicada, ¿no? Posibilidad 1, están tratando de atraer estudiantes que vengan de otros sectores sociales, o posibilidad 2, quieren dar la impresión que San Marcos, no sé, es de otras características. En fin, eso solamente lo pueden contestar quienes hicieron la foto, ¿no? Pero las interpretaciones pueden ser varias, ¿no? De hecho, lo concreto es de que no coincidía la imagen que proyectaba en la propaganda con lo que exactamente era la población sanmarquina. Y eso nos remite a todo esto, ¿no es cierto? Etnicidad, sector popular, etcétera, ¿no? A los imaginarios. Así como la gente se imagina que en la católica todos son blancos, yo soy una prueba de que no. O que han estudiado en colegios de paga, también soy una prueba de lo contrario, por si acaso, yo estoy en colegio nacional. Así que los estereotipos son, hasta cierto punto, como cosas, el espectro nos cierra, ¿no? Para entender mejor la realidad. Bueno, pero eso es la problemática, porque más allá de juzgar si está bien o mal, porque un historiador probablemente no tiene como función saber realmente si eso está bien o mal,
sino la pregunta es otra, ¿no? ¿De dónde vino, no? ¿Cómo se ha construido, no? ¿Qué fuerzas, qué tensiones, qué políticas, qué relaciones entre grupos han sido construidas en la historia para que eso sea posible? Esa es un poco la idea. Entonces, quisiera plantear algunos puntos al respecto que tienen que ver con esa pregunta, ¿no? Y yo voy a reivindicar, quizá puede aburrirnos un poco, pero vengo a reivindicar la idea de que la historia es entender el presente. Porque creo que se puede estar instalando en muchos ambientes académicos, aquí y en otras partes también, una idea de historia que es especializarse en el pasado, con una suerte de erudición un poco estéril. Si quieren llenar crucigramas y esas cosas o genogramas, le va a hacer mucho. Pero si quieren entender lo que significa el país, poco. Porque en realidad, es mi perspectiva, la historia es una herramienta para entender los problemas que nos rodean y las preguntas, por eso decían siempre los maestros, ¿no es cierto? La historia se nutre del presente, etc. No es que uno no deba hacer tema del presente, sino que si uno se acerca al pasado es para contestar interrogantes que a hoy nos preocupan, ¿no? Entonces yo quiero mostrar que en realidad lo que he venido haciendo hace muchos años, quizás sin darme cuenta totalmente, ahora un poco más conscientemente, es realmente eso. Y a lo mejor en algunos momentos no he sido lo suficientemente, digamos, expresivo o explícito para hacer notar que eso es lo que me interesaba, ¿no? Ahora sí. Y son dos cosas que una probablemente menos conocida que la otra, la segunda mucho más conocida, ¿no? La primera de ellas, en la Universidad del Pacífico, en los últimos años hay un grupo de investigación entre sociólogos y economistas muy interesante. Como no tienen historia, no hay historiadores, en fin, hay gente que conoce mucho historia, por si acaso. Otro caso importante es el del actual rector de la Pacífico, Felipe Portocarrero, que no sé si conocen, escribió un fantástico libro sobre la familia Prado, ¿no? El Imperio Prado se llama su libro, su tesis doctoral, ¿no? Es un texto de historia. Su asesora fue Rosemary Torres, la economista, ¿no? Y que tiene el célebre libro sobre la economía peruana del siglo XX, ¿no? Él es sociólogo dedicado a historia. Así que hay mucha gente que sabe historia ahí, no por decir que no hay historiadores, no significa que no haya gente que conozca el tema. Hay muchos historiadores que trabajan ahí, pero no hay la carrera en todo caso. Y esta investigación está liderada fundamentalmente por economistas y sociólogos en segundo término, ¿no? Y la pregunta que ellos tenían es muy interesante, porque es una pregunta que quizás los historiadores contestamos de una manera, pero los economistas, con los cuales simpatizo, porque además yo empecé a estudiar economía, me parece totalmente válida, ¿no? Entender las cosas en términos casi cuantitativos, o sea, dar una respuesta no como solemos decir nosotros. ¿Cuánto se produjo? Mucho. Poco. Más o menos. Esas cosas no sirven para entender algo, ¿no? Harto. Sino algo que los economistas más acostumbrados, ¿no? A lanzar un número que nos ayude a entender mejor la realidad. Quizás puede ser un poco resentido, claro, pero una cosa es decir mucho, otra cosa es decir el 45%, ¿no? Entonces es una dimensión diferente de un problema. Claro, ellos tienen otras herramientas, también tienen otros defectos. Para llegar a esas respuestas suelen omitir un montón de cosas de la realidad, ¿no? Cuantifican solo lo que pueden cuantificar, ¿no? Y lo que no, asumen de que está igualito. Esa es la frase de los economistas, ceteris paribus, ¿no? Los demás queda igual. ¿Qué es lo demás? Casi todo. Pero tiene que hacerlo así porque lo que le interesa es la tendencia a largo plazo, ¿no? El historiador puede ser un poco pesado porque uno levanta la mano y dice, bueno, pero en Chumbivilca no fue así. Sí, pues en Chumbivilca no fue así, pero al economista lo que le interesa es la tendencia de la economía nacional. Y saquen o pongan a Chumbivilca con el respeto de los chumbivilcanos, no cambia mucho la tendencia nacional, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? ¿Cuál es la tendencia, ¿no? Claro, un historiador que estudia Chumbivilca tiene su lugar, ¿no es cierto? Aportará que la curva tenga una mejor configuración, ¿no? Pero no hay que perder de vista la curva nacional, ¿no? Si no, tiene mucho sentido, ¿no? Y ellos se han metido al tema del racismo bastante, tratando de investigar de una forma cuantitativa y también cualitativa, pero mucho énfasis en lo cualitativo, cuál es el peso del racismo en las conductas de los peruanos. Pero no con encuestas, no al estilo, a ver, dime si es racista, no, porque somos un país muy peculiar. En nuestro país todo el mundo sabe que hay racismo y las encuestas dicen que todo el mundo sabe eso. O sea, cuando le preguntan a la gente, ¿Perú es un país racista? 80% de los peruanos dicen, sí, somos un país racista. Cuando le preguntan, ¿tú eres racista? 90% de los peruanos dicen que no somos racistas. Y cuando le preguntan, ¿tú has sido testigo de algún acto o has sufrido racismo? 90% dicen que no ha visto ni ha sido testigo. Entonces
no calzan los números, como se pueden dar cuenta, ¿no? Somos un país racista, pero sin racistas, lo cual obviamente es imposible. Entonces, claro, no se trata de una encuesta de ese estilo, sino de indagar en términos, por ejemplo, de empleo, de salarios, de acceso al mercado, a ver si hay diferencias entre peruanos de ciertas características étnicas o físicas. En un país que no cuenta con estadísticas de esas características. Porque como saben, en el Perú, quizá se les informo, desde 1940 el Perú abandonó en los documentos oficiales las categorías que llamaríamos étnicas o raciales. Para bien, ciertamente al principio, porque en esa época el que censaba ponía el color de piel. O sea, el censador decía tú eres negro, tú eres mestizo, tú eres... De hecho, como no pudieron hacer entre mestizos y blancos una diferencia, el censo votó resultados de esa característica, mestizos blancos. Nunca pudieron saber quién era mestizo y quién era blanco, ¿no? Después del año 40 decidieron no utilizar más categorías censales étnicas, ¿no? Pero eso no ha ayudado para, por ejemplo, ubicar poblaciones que tengan ciertas características étnicas, ellos considerados así o vistos así, en condiciones de pobreza, mala calidad de vida, etc. No tenemos estadísticas, salvo las poblaciones indígenas de habla de lenguas indígenas. Pero eso es muy restrictivo, como comprenderán, porque no todas las poblaciones indígenas hablan lenguas indígenas. Eso es para algunos grupos, ¿no? Entonces, no existe una estadística, pero por si acaso sí hay en otras partes del mundo, ¿eh? Brasil tiene censos con la cuestión racial desde 1990, aunque fue todo un show, porque es bien complicado. México tiene, Estados Unidos tiene. No por eso debemos tener, digo, porque nosotros debemos tener, pero tampoco piensen de que es una herramienta del siglo XIX, ¿no? Se ha renovado, se ha reformado, en fin. Un debate que acá seguramente tiene que darse. Bueno, pero ellos han entrado tratando de abordar el problema como de la ventana, ¿no? de las sombras que deja el problema, ¿no? Y una de las cosas que llegan a concluir es que sí se puede mostrar estadísticamente, de hecho en el libro que ellos tienen publicado en 2012, que es de Gustavo Yamada y otros más, que es sobre racismo en el Perú, así se llama. Tiene artículos un poco complejos porque son muy economistas con un montón de fórmulas, pero ustedes crean en su economía, no hay problema, crean en la fórmula, supongan que está bien y solamente le dan los resultados, ¿no? Porque los economistas lo ponen porque así como nosotros ponemos citas para afirmar que lo que estamos diciendo es correcto, ellos ponen ecuaciones, ¿no? Para afirmar que lo que están haciendo es correcto, ¿no? Eso es para especialistas, porque pueden ver si es que está bien hecha o no la fórmula, ¿no? Pero a nosotros, que nos interesa poco si está bien o mal hecha, yo les creo. Yo leo sus resultados, ¿no? Además es gente seria, ¿no? Yo más es un tipo bastante capaz, competente, ¿no? Salvo que alguien demuestre que está equivocado. Pero en todo caso lo que apuntaron es lo siguiente: cuando uno va a ver los salarios, por ejemplo, el nivel de vida que se genera a partir de los pagos, uno encuentra ciertas relaciones un poco preocupantes. ¿Cómo están? Por ejemplo, está bastante claro que los peores niveles educativos en el Perú, los de más bajo nivel, están asociados a poblaciones de origen campesino o indígena. Eso es estadísticamente mostrable. O sea, el peor nivel de educación, de lectura, etc. ¿Dónde están? Y de eso sí hay mediciones, ¿no? El Ministerio de Educación se ha medido esas cosas. Hay datos estadísticos. Entonces uno puede encontrar una correlación muy fuerte entre poblaciones campesinas, quechohablantes y baja calidad educativa. No porque la población quechua o andina sea incapaz, sino porque el servicio profesional del Estado es realmente de baja calidad, ¿no? El nivel de profesores, infraestructura, etc. Así que eso tiene como resultado población de origen rural con una calidad educativa bastante baja, ¿no? Es el primer lugar, ¿no? Además, eso hace de que a la hora que entra en el mercado tenga menos salario, una razón obvia, ¿no? Menos educación, menos salario. Eso también se puede mostrar. El salario rural es más bajo que el salario urbano. Lo que se paga en el campo y a las actividades iguales que en la ciudad se paga menos en el campo. Entonces, ahí uno va dándose cuenta de que hay una diferencia, ¿no? Entre hacer un lugar, hacer en otro, tener educación, tener otra forma, ¿no? Y además porque, y eso sí se ha hecho con el censo de la ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares, donde sí se preguntó sobre la etnicidad, que es un muestreo, ¿no? Que los lugares, las poblaciones consideradas o autoadscritas como indígenas, porque el censo de la ENAO fue ya que cada persona se autoconsidera, ¿no? Que es el camino que debemos tomar, ¿no? Que cada persona libremente diga si es que quiere, ¿no? Alguien puede decir yo no me adscribo con ningún grupo, ¿no? Si es afrodescendiente, indígena, etc. Ya ha demostrado de que había pues una relación entre bajos salarios y condición étnica, ¿no? Los indígenas suelen tener peores salarios pero educación. Sin embargo,
una cosa sumamente interesante que encontraron es que se puede explicar el bajo salario por diferencia educativa, estadísticamente. O sea, personas con menos educación tienen menos salario. Ahí no hay racismo, si quieren hay discriminación educacional, pero no racismo. Está basado en otra cosa, está fundamentado en la calidad educativa. Sin embargo, encontraron que un porcentaje del salario diferenciado, o sea, lo que se paga de menos, es inexplicable. No tiene que ver con la baja calidad educativa, no tiene que ver con ser del campo, no saben con qué tiene que ver. Ellos lo llaman así, la brecha no explicada. Lo digo de otro modo. Una parte de la diferencia que no se paga, en todo caso que se paga menos a la población indígena o considerada indígena, no se puede explicar por razones educativas ni por razones de ser salario rural. No se sabe, ellos mismos dicen no se puede explicar realmente, es la brecha no explicada. Pero obviamente para alguien que conoce más otras cosas se da cuenta que esa brecha no explicada sí tiene un contenido histórico, ¿no? Es el apoyo al racismo. Lo que pasa es que eso no da huella numérica, ¿no? Es el pedacito que falta. Pero ellos han logrado llevarnos hasta este punto, hasta mostrarnos de que el racismo tiene un peso. Hasta se puede por ahí en el texto decir es el 12% del salario diferenciado, ese es el peso del racismo. O sea que los colores de piel pesan menos 12% en el mercado, ¿no? Jugando con la posibilidad interpretativa, ¿no? Pero bueno, esa es la puerta que uno encuentra, ¿no es cierto? Existe un peso. Lo otro, más conocido, es las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad, que al margen de los debates, creo que es un error grave pensar que el informe es una cosa cerrada, ¿no? O sea, que es una especie de Biblia que hay que seguir, ¿no? No estuvo nunca ni siquiera en la intención de lo que hicieron el informe de que eso se convierta en una especie de libro de consulta. Que si ustedes leen el informe, de arranque está planteado de que el libro está hecho básicamente con la intención de ser motivo de inicio de futuras investigaciones, o sea, cosas para debatir, ¿no? O sea, no algo que ya esté cerrado, sino al contrario, algo para discutir. Pero entre las conclusiones que el texto muestra y que sugieren para analizar, investigar, debatir, etc., tiene que ver varias con la idea esta del tipo de víctima, ¿no? Las víctimas ocurrieron en zonas más pobres, con alta población quechohablante, de baja calidad educativa, ¿no? Lo que muestra, y creo que la conclusión es muy conocida, y así lo dice el informe, de que en realidad en el Perú la violencia fue posible con esas características, o sea, con la dimensión que tuvo y los grupos que fueron afectados, fundamentalmente porque en el Perú existía una conducta racista que consideraba que algunos peruanos tenían quizás menos derechos que otros. Y una de las cosas que a mí me parece valiosa del informe es que es la primera vez que un documento oficial del Estado peruano, un documento firmado por autoridades del Perú y reconocido como documento oficial, afirmaba que en el Perú existía racismo. Aunque les parezca raro, hubo que esperar hasta el informe de la Comisión de la Verdad para que se aceptara oficialmente el racismo. Porque hasta el 2008 los académicos discutían del racismo. O sea, los historiadores, los antropólogos, los sociólogos, en fin, todos los interesados. Pero el Estado peruano nunca había reconocido un documento de que el racismo existía en el Perú. Esa fue la primera vez de que una autoridad peruana, en este caso autoridades, al publicar el texto, aceptan eso. Y eso que el tema ya existe académicamente mucho antes. Entonces, estas son las dos pistas que me llevaban a replantear entonces cuál es el peso de lo étnico en la historia del Perú. Cómo se ha construido esos factores étnicos. Vuelvo a decir que lo hago en función de entender esto, ¿no? Esto los amigos economistas lo pueden entender solo parcialmente. Los que tenemos que ayudar a entender este problema, bueno, ellos nos ayudan a nosotros, ¿no? A darnos cuenta de que el problema existe y tiene un peso, ¿no? Y nosotros ayudamos a explicar la brecha no explicada. Esa brecha no explicada la conocemos nosotros, eso es racismo, pero hay que documentarlo de otro modo, ¿no? O el informe de la Comisión de la Verdad, ¿cierto? ¿Por qué el Perú construyó relaciones entre personas de ese modo, ¿no? Donde unos valen menos que otros, ¿no? Donde colectivos valían menos que otros, ¿no? Entonces, bueno, y la frase del Primitivo Quispe en la audiencia del 8 de abril, ¿no? Que es una de las que más se ha difundido, ¿no? En el sentido de que él no entendía por qué la violencia había sido tan fuerte en su pueblo, tanto de un bando como del otro, y sobre todo en el caso de la fuerza del orden, cuando atacaban estos pueblos y los ultrajaban realmente, la duda acerca de si
él es parte o no de esta colectividad llamada Perú, ¿no? Sentirse un pueblo diferente, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida, ¿no? ¿El racismo en la brecha explicado? Yo creo que sí. Lo segundo es, ¿cuándo es que en un país como el nuestro ciertos elementos de la cultura, y sobre todo la cultura popular, ¿cierto? Porque estamos hablando de lengua, forma de ser, vida, etc. Por ejemplo, ser campesino, hablar lenguas indígenas, se convirtieron en el Perú en motivo de exclusión. Claro, casi todo el mundo le echamos la culpa a la colonia, ¿no? Pero hay algo que hay que recordar. Por ejemplo, en la colonia la lengua no siempre fue motivo de exclusión. Esta universidad comenzó enseñando quechua. Domingo de Santo Tomás fue un cura español, además, ¿no? Fue uno de los que comenzó enseñando quechua a los otros religiosos que iban a evangelizar. Es uno de los primeros cursos, no sé, yo no soy especialista en el asunto, pero yo recuerdo que es uno de los primeros cursos que se abrió en lo que comenzó después para siendo la universidad y terminando en lo que hoy conocemos como Universidad de San Marcos. Domingo Santo Tomás enseñaba quechua, las élites de varias partes pero hablaban quechua y no era una lengua considerada inferior necesariamente, ¿no? Depende de quién le hable. Un campesino hablando quechua es inferior, pero Tupac Amaru hablando quechua en un cacicamo no, eso depende de quién lo hable, ¿no? Y en la universidad tampoco, porque se enseñaba, ¿no? De hecho, los curas escribían vocabulario, ¿no? Eso es muy conocido, ¿no? No necesariamente, no digo que sí era apresadísimo por todos, pero no necesariamente era una lengua en todos los escenarios despreciada, como tampoco era la definición de indígena una situación de inferioridad en todos los casos, ¿no? Depende de quién. Indio del común sí, pero indio cacique no, ¿no? Cacique indígena es la nobleza. Tienen colegio, ¿no? Acá en Lima y en el Cusco los hijos de los caciques van a colegios, tienen educación de nivel universitario, ¿no? Terminan hablando latín. Entonces no es que en la colonia el color de piel sea definitivamente un marcador de diferencias sociales, ¿no? En todos los casos. De hecho, otro caso muy conocido, que probablemente lo hayan visto y si no pueden buscarlo, es el célebre matrimonio del sobrino nieto de Ignacio de Loyola, Martín de Loyola, con, ¿cómo se llama la novia? Beatriz Coya, gracias. Que es un matrimonio que los jesuitas promocionaron porque el proyecto de los jesuitas era unir las dos élites, ¿no? La élite indígena con la élite española, ¿no? Entonces, no sé cómo, desconozco la historia, pero resulta que acá termina el sobrino nieto de un santo, que es el fundador de los jesuitas, ¿no? Y se casa con la pituquería inca, porque Beatriz Coya es nieta, pues, de Huayna Cápac, ¿no? Así que la pituquería inca totalmente, ¿no? Y hay cuadros al respecto, además hicieron un cuadro y muchas copias, lo distribuyeron. En esa época pues no hay televisión show, ¿no? Si no hubiera salido un noticiero, ¿no? Hacen cuadros y los reparten en las iglesias, ¿no? Como una forma de mostrar que su proyecto tiene significado. Y la novia asiste con ropas incaicas y toda la familia de la novia asiste con ropas incaicas y ahí está el cuadro, ¿no? Nadie veía eso como barbarismo, ¿cierto? Incivilizado, salvaje, cualquier cosa que se pueda imaginar. O sea, no es en la colonia donde realmente, creo yo, se creó una discriminación basada en el color de la piel. No siempre eso era motivo de poner al otro en una situación de prioridad. Dependía de otros factores también, religiosos, de clase, digamos, también de ubicación social, etc. Obviamente en la colonia el color de la piel sí tuvo significado. Lo que quizá de repente no hemos logrado averiguar bien es cuál es el significado de esto. Porque era muy móvil. Había un significado que se nos escapa entre los dedos porque la documentación fija significados en un momento dado, ¿no? Una persona insulta a otra y dice negro de... ya saben qué. Pero de repente ese que está insultando al otro, el negro también es negro, o el otro que es negro, de repente es negro, en otro contexto es mulato. Y no solamente solo sabemos cuando empezamos a cruzar información y resulta que este que insultaron como negro no es negro. Lo están insultando, que es diferente. Uno se hace la impresión de que es negro o es mulato. Y eso es muy relativo. Además, sí alguna gente lo ha hecho para otras realidades, acá poco, pero cuando uno tiene la suerte de encontrar documentos de la misma persona a lo largo del tiempo, ve como las personas pueden mutar. A lo Michael Jackson, pero no tanto. Por ejemplo, yo encontré el caso, eso está en el libro que escribí hace muchos años, de Mariano Carranza, ¿no?
que es un indígena que vino de Jauja, que se inscribió como indígena en la parroquia Santa Ana cuando se casó con su mujer, Leonor Pérez, y era indígena, ¿no? Además, ellos después declaran en un juicio que si no hubieran venido a Lima todavía seguirían sembrando papas, o sea, parece ser que eran campesinos, ¿no? Esa historia es conocida hasta el presente, gente que emigra de zonas rurales a la ciudad a tratar de buscar una mejor vida, ¿no? Eso es tan antiguo como la ciudad de Lima. Bueno, vinieron acá, les fue bien, vendían telas, cosas para este tipo de actividades y compraron una casa, tuvieron esclavos, en fin. Después tuvieron problemas personales conyugales, ¿no? Pero en general económicamente le fue bastante bien. Cuando él muere, tiene una casa por Barros Altos, si no me equivoco, y como 4 o 5 esclavos y una lista de deudores, de gente que le debe plata a él, ¿no? Que creo que sumaban como 80.000 pesos, dineral, ¿no? Y cuando ya muere, había sido años antes regidor del Cabildo de Lima, en la época de la reforma constitucional del 12, cuando el Cabildo unificó a toda la ciudad, porque antes se había cercado, ¿no? Él es elegido regidor, y yo no creía, para que vean que no creen, era falso, ¿no? Porque vi una nota, ¿no? Después leyendo el libro de Fischer sobre el régimen de intendencias en el Perú, ahí tiene el dato, ¿no? Él no sabía que ese era indígena, yo sí. Pero yo no sabía que era regidor, él lo tenía. Así que estamos en empate. Y lo interesante es de que él ya en ese momento era Don Mariano Carranza, ¿no? Su color de piel debe haber sido el mismo, supongo, ¿no? Desde que llegó a Jauja y terminó acá, debe haber sido el mismo, ¿no? No creo que en esa época existan artificios para cambiar el color de piel, ¿no? Que lo hizo cambiar el estatus. La casa, los esclavos, el servicio doméstico, ¿no? El tipo de oficio. Por eso que el color de piel en la colonia es complicado, porque no es un absoluto, una cosa que se mueve. Crear una teoría para eso es complicado, porque es y no es. Yo creo que lo que necesitamos es volver a revisarlo de una forma más flexible y encontrar cuál es el peso, porque no estoy diciendo de que no tenga importancia, lo que estoy diciendo es que no es un factor estructural, digamos. Tiene sentido por otra cosa. Quizá después voy a tratar de resolver ese punto, ¿no? Y intentar una respuesta, ¿no? Pero yo mismo, por ejemplo, en el libro que escribí hace ya 14 años, o bueno, que se me publicado hace 14 años, empleo palabras que hoy no emplearía. Y que yo de hecho no hablo del libro para no darme cuenta de eso, ¿no? Por ejemplo, yo empleo la palabra raza, ¿no? Y ahora yo obviamente diría que ese concepto es equivocado, ¿no? Pero bueno, estaba más joven pues también, entonces no conocía muchas cosas que hoy conozco, ¿no? Pero hoy diría que eso está mal, o sea que no es un concepto válido. Y además creo que él tampoco veía con claridad que el color de la piel era resultado de muchas cosas antes que el inicio de algo, ¿no? Pero eso es bueno, porque cuando comencé este asunto tenía cierta mirada, ¿no? Ahora ya tengo otras complementarias. Tiene valor. El libro tiene sus aspectos positivos que creo que siguen en pie, pero esos probablemente ya pueden ser discutidos, ¿no? Y no es que estén mal planteados, en ese momento se veían las cosas así, a pesar de que ya pasaron algunos años, creo que hay algunas cosas que están válidas. Y la otra cosa es que, si bien eso en el principio es así, o sea, hay indígenas, hay afrodescendientes, hay españoles que traen atributos culturales X, que a veces no sabemos exactamente cuáles son. Una cosa bastante obvia en el presente es que hoy en día los atributos culturales no son practicados por un grupo en particular, en exclusivo, digamos. Por ejemplo, la comida china ya no la hacen solo chinos, la hacen muchísima gente, ¿no? Sin ser chino, y la venden gente que no es china. Para acá hay Japón, en fin, ya está totalmente mezclado, ¿no? Ya eso se ha incorporado a nuestra cultura, y si bien es cierto, hubo una época en la cual la comida china llegó a nuestro país con los trabajadores chinos, y eso era identificado, una forma de identificar quiénes eran, hoy eso está totalmente ya, es absurdo, ya eso es totalmente transversal a nosotros, ¿no? La práctica de las culturas, la práctica de las músicas afrodescendientes pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si bien en el siglo XVI y XVII tocar tambores era un atributo cultural de los esclavos, hoy ya eso es transversal, ¿no? Ya eso ha pasado a todo el que le guste, ¿no? Ya nadie puede asumir de que tocar tambores es ser parte de una comunidad afrodescendiente. Ya eso es transversal, ¿no? Ni comer cuy, ni comer tamales, ni bailar guaynos, ni cantar guaynos. O tocar cajón. Ya no hay hoy en día atributos étnicos exclusivos, ¿no? Ya están totalmente transversalizados, digamos, mezclados unos con otros, ¿no?
Entonces también es una pregunta acerca de cómo eso ocurrió, ¿no? Cómo es que lo étnico terminó siendo una cosa tan mezclada, ¿no? Tan difícil de captar entre nosotros, ¿no? No hay guetos, no hay separaciones radicales, ¿no? Obviamente hay colorcitos, ¿no es cierto? O sea, hay tendencias, pero así, guetos no. Es más, hay atributos que ciertos grupos defienden como propios, que muy propios no son, ni siquiera muy antiguos. No sé si han leído algunos de ustedes estos textos muy importantes, muy interesantes, que sacó Hobsbawm alrededor de la tradición, ¿no? Inventando la tradición, o reinventando las tradiciones, se llama el artículo, ¿no? Que es una introducción que hizo un montón de artículos de cuando estuvo de moda el tema de la India. Pues varios de estos historiadores dedicados a la India, algunos cuyos nombres son impronunciables, escribían sobre estos temas y sacaron varios formatos, ¿no? Por ejemplo, sacaron varios textos respecto a cómo los indígenas en la India, ¿no? Habían reinventado sus tradiciones, en fin. Él decía de que la gente reinventaba tradiciones. Entonces se han reinventado tradiciones también. Es un tema elusivo. Yo quisiera, ya he dicho varias cosas de estas, pero en realidad se trata de, no se ve el personaje de la izquierda, ¿no? No sé si... Sí, mejor para... Porque es un caso interesante, ¿no? Es el Chirillo de los Andes, es un afrodescendiente que cantaba guayno, que quizá lo han escuchado, ¿no? O sea, con el perdón de la palabra, pero para que se note la contradicción aparente, un negro cantando guayno. No es el único caso, por si acaso. Hay varios, ¿no? Carlos Jaime, el célebre guitarrista que murió hace año y medio, más o menos, que es guitarrista de música criolla, tiene varias grabaciones de guayno que si ustedes le escuchan van a pensar que es García Sara. Pero es Carlos Jaime, tocando guayno, ¿no? O sea que totalmente es transversal, ¿no? En el sentido de que hoy no hay esencialismos. Entonces la pregunta es cómo es que esto se construye. ¿Por qué miramos la realidad con esencia cuando la realidad no existe, ¿no? Están totalmente transversales, ¿no? ¿Cuándo comenzó esta pregunta? Bueno, creo que los primeros que se preguntaron acerca del color de la piel y su implicancia histórica, o el primero es Hart Terry. Los primeros trabajos dedicados a la etnicidad colonial, ¿no? Él es un arquitecto de una fama un poco ambigua, porque, claro, el tipo hacía reformas coloniales haciendo cualquier cosa. Los arquitectos le dicen jarterrorismo, jarterrorista, ¿no? Porque Hart Herrera es el que se bajaba la fachada, la reconstruía a su estilo colonial, ¿no? Pero aparte de eso, que es bastante polémico y que ha sido cuestionado, criticado, ha escrito bastante sobre etnicidad, solo que él no sabía que estaba escribiendo sobre etnicidad. Él escribía sobre los negros artesanos, sobre la presencia de trabajadores y albañiles negros en la construcción, ¿no? Como el arquitecto le interesaba eso, ¿no? La historia de la arquitectura, la albañilería en el Perú. Y encontró cosas como esta, ¿no? Hasta donde yo tengo, creo que es uno de los primeros trabajos dedicados a alguien afrodescendiente, ¿no? Como personaje, ¿no? Que es un alarife, o sea, un albañil colonial. Y después textos dedicados a la época colonial. Ahora, el asunto es que todos los trabajos coloniales cuentan con una ventaja documental que no tienen los trabajos republicanos, ¿no? Que hay que hacer notar, ¿no? En la época colonial las categorías étnicas se registraban en censos, en documentos parroquiales, ¿no? Eran legales, ¿no? Legalmente la gente puede ser mulato, sambo, mestizo, indígena, español, etc. Cuando llega la república, como es conocido, el liberalismo eliminó toda diferencia racial en pos de la construcción de una ciudadanía igualitaria, ¿no? Donde todos eran ciudadanos, ¿no? Y toda diferencia étnica fue abolida del papel. No significa que no exista, sino en el papel, ¿no? Y si bien es cierto que en la realidad no se eliminó, o sea, la gente lo sigue utilizando, el documento desaparece. Y eso explica por qué es muy difícil seguir la pista de los temas étnicos en la época republicana. En documentos que hablen de etnicidades en la época republicana es muy difícil. Hay que meterse como por la ventana, ¿no? Todo el mundo quiere saber cuántos afrodescendientes lucharon en la guerra del Pacífico. Pero no hay ninguna fuente que diga, pues, el batallón, no sé, pues, que estuvo en Tarapacá, estos son negros. Porque ya no se utilizaba. Quizás las fotografías que han ido publicando han ayudado a identificarlo, pero eso ya es muy reciente, ¿no? Y para los que tienen fotografía, ¿no? Pero con los papeles no.
Ni siquiera con los apellidos, por si acaso, porque pueden encontrar apellidos, se han visto casos, ¿no? Jorge Quispe. ¿Ve la foto? Afroperuano. Ni siquiera los apellidos. O apellidos de origen europeo, ¿no? Y son afrodescendientes. Entonces no es para nada un indicador. Entonces luego del 40, por ejemplo, como una ruptura, ¿no? Enseguida el tema de la pista étnica con documentos es un poco más difícil. No es imposible, pero es un poco más complicado, ¿no? Porque los documentos se escasean. Y sobre todo ya con esa precisión que ayuda a que eso pueda seguirse. Ahora, ¿cuál es la importancia del tema en mi perspectiva? ¿Por qué es importante estudiar la etnicidad y las historias populares? Creo que una cosa bastante obvia es porque es la historia de la mayoría, pues, en primer lugar. La mayoría de los habitantes del Perú, en el pasado y en el presente, han pertenecido a estos diversos grupos mestizos. O hemos pertenecido, o pertenecerán, como quieran, que suene mejor, ¿no? Sea de las poblaciones mestizas coloniales, republicanas, mezcla indígenas, negros, pues eso es bien conocido. Entonces, la historia de los grupos étnicos no es la historia de otros, por si acaso. O sea, la historia de los afroperuanos no es la historia de los afroperuanos que están fuera, o de los chinos que están fuera. Es la historia de uno mismo. Porque sea por la parte genética, porque probablemente llevamos genes de algunos de estos grupos, pero sobre todo por la parte cultural, porque las costumbres que tenemos nosotros han sido construidos en ese diálogo, entre indígenas, negros, más adelante chinos, europeos, etc., ¿no? O sea, hacer historia de la etnicidad es hacer historia de uno mismo, de lo que uno es en la realidad, ¿no? Como intento decirlo ahí, y además porque es una forma de reconocernos parte de una cadena, ¿no? Una cadena que comenzó, si quieren, cuando Mariano Carranza, migrando de Jauja, ¿no? Por ahí hay Carranza que son hijos de eso, sin ninguna duda. No creo que sea el Puma, porque ese lo conozco. Ese de arriba, yo la vuelta a mi casa. El Puma Carranza no creo que venga ahí. Pero debe haber otros Carranza, pues, que seguramente son descendientes de esta pareja que decidió dejar su campo para venir a Lima a iniciar una vida diferente, ¿no? Le fue bien o mal, ya es parte de la similitud de la vida, ¿no? Pero sin ellos no se explica los que están ahora, ¿no? Esa es la cadena, ¿no? Más, como siempre lo he dicho en otro momento, ¿no? Todos somos hijos supervivientes en la historia, ¿no? O sea, somos hijos de gente que sobrevivió a algo, ¿no? Y que al menos dejó vida. En Lima, eso es notorio porque, como pueden ver acá, hasta principios del siglo XX, pero uno puede continuar hasta el año 40, pero por lo menos hasta principios del siglo XX, la mayor parte de la población limeña era de origen no blanco, por llamarlo de un modo muy, muy genérico, ¿no? Es también una nota, ¿no? Y también otra cosa que en el libro que escribí hace 14 años te quería corregir. No es correcto decir que la población colonial es blanca, porque en los censos no figura así, dice española. Nosotros nos imaginamos que son blancos, pero no necesariamente, porque los españoles que venían al Perú, mucho del sur, son de origen morisco. Yo he encontrado ya después descripciones de españoles que dicen, uno que los ve le dicen español trigueño, o sea, del color del trigo, ¿no? Marroncito. Y es español. Ahí me di cuenta que había cometido un error, como muchos habían caído en el prejuicio, ¿no? Español igual blanco. Y la fuente no dice eso, la fuente dice español. Sí se utiliza blanco en algunos documentos y se han trabajado sobre todo para la zona del sur, porque se utiliza casi como insulto. En zonas de conflicto sí sale mucho el término blanco, pero normalmente en las fuentes coloniales como los libros de bautizo o matrimonios no se dice blanco, se dice español. Porque al decir blanco estamos asumiendo de que todos los españoles tienen color de piel blanco, lo cual es equivocado históricamente, ¿no? Quizá lo sea, pero nadie le puede mostrar. Ahí sí que acá, error. Pero como es una curva construida a largo plazo, no hay manera de diferenciarlo. Supongamos que la mayor parte de españoles entra en la categoría histórica que podemos considerar blanco, ¿no? Ya después en la República sí, en la República sí aparece el término blanco, ¿no? Una prueba más de que en la época colonial el factor étnico no tenía el peso que supuestamente le daba. Es español, no es blanco, ¿no? En la etapa republicana sí, ¿no? Ahí sí blanco, y se meten europeos y todo. Pero pueden ver de que en realidad
lo que me llama la atención más y lo que quisiera llamar su atención también es que la barra de color blanco, que corresponde a la población considerada blanca, más o menos bordea el 40% y 45%, salvo el año 60, que es un censo en el que ahí están considerados los cuarteles centrales básicamente, y quizás se explica el mayor porcentaje blanco, ¿no? Pero en realidad no llega ni a la mitad, lo cual significa que esa idea que está en un libro de historia colonial de que Lima es una ciudad criolla es obviamente una falacia, ¿no? Ya lo decía Flores Galindo, ¿no? Lima es una ciudad de origen africano, pero a largo plazo, pues. O sea, ni siquiera a ese momento, sino en realidad es una cosa que viene antes y continuó después, ¿no? Una ciudad muy mezclada, y eso, las fuentes cualitativas son totalmente reiterativas. En Lima todo el mundo, los viajeros, ¿no? Dicen, Lima es una ciudad con todos los colores, todas las formas de piel, todos los colores de cabello, todo tipo de cabello, mezclado hasta el infinito. Acá decía uno, creo que es Miller, puedes ver todos los tonos de piel existentes en el mundo, algo así. La Babel de casta, ¿no? Decía otro, ¿no? La Babel de color de piel, ¿no? Entonces es muy conocido. No, creo que poco se puede decir más de lo que ya se ha agregado a que quien comienza realmente el estudio de la etnicidad como un problema histórico asociado a los sectores populares, creo que es Flores Galindo. Quizá anticipado por Christine Kunefeld, pero Christine Kunefeld estaba mucho más preocupada solo por la población esclava y no tanto con la definición de etnicidad. Anticipado de esa manera, ¿no? Flores Galindo sí, porque como él estaba interesado en el todo, eso lo obligó a buscar quiénes son indios, quiénes son negros, quiénes son españoles. Y de hecho su libro está construido así, ¿no? Aristocracia al principio, ¿no? Inspirada pues en los modelos del marxismo británico, ¿no? Del artículo de Thomson, que tiene el mismo título, ¿no? Bueno, un título muy parecido, Patricios y Plebeyos, ¿no? Del cual parafrasea probablemente Flores Galindo Aristocracia y Plebe, ¿no? Que es el mismo modelo, ¿no? Una sociedad de dos clases, nada más. Y ahí se pone una nueva forma de escribir historia, porque lo he escrito en otro lugar, en todo caso lo vuelvo a repetir porque me parece un aporte fundamental del texto. Es la primera vez que muchos descubrimos que las personas en la historia tenían rostros y tenían nombres y apellidos. Ustedes ven el texto, quizás es la primera vez que un historiador se preocupó por hablar de las personas en la historia de sectores populares tal como debe ser. O sea, no un esclavo, no un indio, no un español, sino un español de nombre tal, un esclavo cuyo nombre era Antonio, una mujer indígena con nombre tal, un bandolero con este nombre, porque son personas. Es como devolverle rostro a lo popular, ¿no? Dejar que sean masa, ¿no? Convertirlos en personajes históricos, ¿no? No estoy convencido de que sea el primero, pero debe ser el más importante, el más influyente. Quizá antes alguien haya hecho algo así, pero en cuanto a influencia creo que fue Flores Galindo, ¿no? Y eso que antes ya había intenciones de que algo parecido ocurra, ¿no? Por ejemplo, él usa fuentes judiciales para encontrar etnicidad, ¿no? Ya antes lo habían hecho, hay en algunos casos, ¿no? Del Busto, pues es un historiador pues, sumergido en los libros notarios, ¿no? Sacando datos ficha por ficha, ¿no? Pero creo que hay una cosa que es obvia, ¿no? A Del Busto, con el respeto merecido, porque lo conocí, en fin. Nunca fui profesor directamente, ¿no? Pero sí lo conocí. Hay algo que a Del Busto no le pueden pedir. Del Busto no le va a explicar qué fue la conquista. Del Busto le va a explicar quiénes son los conquistadores, que es diferente. O sea, le va a hablar de conquistador. Pero si usted le pregunta qué fue la conquista, el proceso económico, o sea, ahí no va a encontrar respuestas. Porque él tiene otra lógica de explicación. Él se va a los personajes. Claro, tiene su valor, ¿no? Saber la historia de un conquistador de la A a la Z tiene su interés. Pero en realidad no está interesado en lo que llamaríamos una historia más allá del personaje, ¿no? Y algo que podríamos llamar estructural y una problemática mayor. De hecho, sus textos no tienen una problemática. ¿Qué busca explicar? La historia de alguien, ¿no? O sea, no hay una pregunta, ¿no? Una pregunta que articule una investigación, ¿no? Es una preocupación de estilo biográfico, muy respetable y valiosa, pero como que es la materia prima para hacer otras cosas, ¿no? Lojar quizás un poquito más, ¿no? Lojar sí tiene una pregunta detrás, el mundo de la encomienda, la conquista, los mecanismos sociales, etc. Pero tampoco es que uno note en Lojar cuál es exactamente la estructura que está, ¿no? La que está buscando determinar, ¿no? No hay un uso explícito de teorías sociales. Frederick Bauser quizá es uno de los que se acerca también bastante, pero es muy parecido a Lojar, ¿no? No sé si conocen el texto de Frederick Bauser, El esclavo africano en el periodo colonial, ¿no? Un libro imprescindible, ¿no? Para aquellos que se metan en los temas de esclavitud, ¿no?
un pionero en muchas cosas. Sin embargo, cuesta trabajo leer el texto y preguntarse qué cosa quieres demostrar, ¿no? Más allá de demostrar que hay esclavos, ¿no? O sea, qué buscas demostrar como problemática, ¿no? Está detrás, está entre líneas, y sí tiene una teoría, ¿no? Tiene una concepción de lo que significa la unicidad, pero está muy entre líneas. Quizás porque en la época que escribían era como el estilo, ¿no? Me pregunto yo, porque Lohar también escribe igualito. Quien hizo la teoría de los dos, está ahí citado, es Magnus Mordor. Magnus Mordor le dio a todos ellos y sacó como, ya, ¿qué quieren decirnos? Esto. Como la estructura. Es un texto que se llama La estratificación social en América colonial, creo. Es un texto pequeño, como de 60, 70 páginas, que se fue publicado como folleto, ¿no? Y si uno lee eso se da cuenta, él es el intérprete teórico de Lohar y de Bauser. Probablemente eso fue cambiado cuando a lo largo de los años 60, 70 hubo una necesidad de incorporar una reflexión más estructural. Ha enseñado algunas cosas que me parecen importantes. Por ejemplo, la influencia del marxismo, que obligó a preguntas de otro nivel, ¿no? A preguntas más de contexto mundial, ¿no? La relación del Perú con otras cosas, las relaciones entre el centro y la periferia, las problemáticas de entender la historia como un proceso mucho mayor, etc. Y también el hecho de que, sobre todo en el 60 y 70, la historia peruana se hace internacional, en el sentido de que mucha gente va a estudiar afuera. Bonilla, Macera también lo hace, pero Macera lo hace, digamos, en un periodo diferente, de una forma diferente. Los que entran mucho más en la lógica de lo que estoy explicando son los que están en los 70s, que llegan afuera y estudian en el auge del marxismo internacional. Y cuando llegan acá, están capacitados, por lo que han visto, para entender el Perú en un contexto mucho mayor de historia. De arranque es lo que publica Bonilla. Las estructuras se alteran. No se alteran simplemente por las tensiones abstractas, se alteran porque la gente las cambia. ¿Cómo entendemos eso históricamente? Eso creo que Freud lo intenta ver, ¿no? Por ejemplo, el cimarronaje comenzó con alguien que se cagó. No estuvo siempre, ¿no?, en la realidad colonial. Alguien tiene que haber comenzado la idea de escaparse. De hecho, ya hay documentos que muestran que muy tempranamente en el siglo XVI había cimarrones, ¿no? Pero el hecho de que algún esclavo se escapó y le fue bien, o en todo caso sobrevivió, abrió la puerta a una conducta colectiva, ¿no? Y el sistema lo tolera. Además, todo el mundo sabe dónde están los cimarrones, dónde están los palenques. Es como los territorios liberados de Lima, todo el mundo sabe dónde está el barrio peligroso, dónde están los fumeques de la esquina. Es algo así como tolerado, ¿no? Son sistemas sociales que permiten la flexibilidad, ¿no? Ahora, ¿es estructural? Sí, pero partió de individuos, pues. La estructura se alteró por la acción individual, ¿no? Quizá el texto que mostró mucho más eso fue Flores Galindo, ¿no? Al incorporar los rostros de la plebe y la acción individual, ¿no? Sin abandonar el marxismo, porque el marxismo que él utiliza es el marxismo británico, ¿no? Que a diferencia de otras visiones más estructuradas del marxismo, lo que supone es que el marxismo no es una teoría, es una metodología. Para los marxistas británicos, el marxismo es una forma de aproximarse a la realidad de una forma metodológica. Y uno llega al concepto de clase después de haber analizado la historia y llega a concluir si existe o no y qué características tiene. Pero no con la definición previa, ¿no? Es un método de acercamiento a la realidad, ¿no? Eso fue polémico para los marxistas británicos, en fin. Flores Galindo adopta ese método, por eso que él entra a la historia para derivar cómo existe o cómo se expresan las clases en la vida cotidiana, ¿no? No encuentra la definición al principio, se dan cuenta en el texto, ¿no? Él no dice nunca, y mi definición de clase es, al final va a estar, al final va a decir, bueno, entonces uno puede ver esta sociedad de esta manera. Es una construcción hacia el final, ¿no? Por eso ahí, la definición no es el punto de partida, sino el resultado. Él llega a definir las clases luego de analizar la historia, no comienza con la definición. Claro, probablemente en la cabeza tiene una idea de cómo es, ¿no? Pero realmente la construye en historia, ¿no? Sí. Bueno, si les interesa, un pequeño así paneo sobre las cosas que creo que se han hecho, ¿no? En realidad, creo que hay un consenso de que lo más avanzado, la rama más avanzada de la historiografía peruana, y crean, porque lo pueden verificar, que se cita afuera. En realidad somos un país pequeño, con una academia pequeña y en el margen de la academia mundial, ¿no? Yo sé que los peruanos nos sentimos importantes, pero
En la realidad no, historiográficamente no, ¿no? Somos secundarios a otros países, ¿no? Depende del tema también, ¿no? Colonia, bueno, Chile casi no tiene, Argentina tampoco, ahí sacamos un poco la cabeza, ¿no? Pero si ustedes miran temas republicanos, sale Argentina, Chile, Brasil, nosotros más bien ahí nos hundimos, ¿no? Entonces, depende. Pero lo que sí uno puede encontrar, que se citan trabajos, que hay historiadores de otros temas que utilizan los textos de historiadores peruanos, eso es clarito. Pero creo que es una historiografía que tiene una agenda propia. Eso es muy importante porque normalmente las agendas de investigación, o sea, lo que ustedes investigan o lo que he investigado a veces, no está dictado por la historiografía peruana, está dictado por las modas que vienen de afuera. Esa es la típica pregunta que uno hace siempre: ¿y tú qué cosas? ¿Historia de género, historia social, historia cultural? Claro, eso está viniendo de afuera, ¿no? Es una agenda que está dictada desde afuera, ¿no? Afuera está de moda tal cosa, historia de cultura política, acá también. No tiene nada de malo en el sentido de que es en forma de renovación, pero la única, creo yo, historiografía que no es inmune, pero en todo caso ha tenido su agenda propia de investigación, es la historiografía de Clayton. Los temas que ha planteado esta historiografía han surgido del debate local, ¿no? Claro, está emparentado de historiografías de otras partes, ¿no? Eso es muy singular en la historiografía, que suele estar muy dominada por la influencia externa, ¿no? Y hay, bueno, Cristina Ingeniero es una de Maribela, profesora que está acá, ¿cierto? Que ya conoce, que tiene varios trabajos al respecto y que es parte de esta historiografía que ha renovado, ¿no? Y que se puede citar en otro lugar, ¿no? Después del tema indígena como actores sociales, por ejemplo, en la universidad, yo rescataría 3 textos, ¿no? Bueno, Silvia, que también la conocen y que se supone que debe publicar ya su libro sobre los iquichangos en la República, y que, bueno, ha lanzado varios artículos y creo que tiene la gran virtud también de mostrar grandes panoramas, ¿no? Es verdad que a veces tiene monografía, ¿no? Pero ella es de las autoras que se ha preocupado en entender el siglo XIX bien panorámico, ¿no? Y es útil porque entonces si uno quiere colocar sus piezas rompecabezas, necesita un panorama, ¿no? Tal vez para modificarlo, tal vez para hacerlo coincidir, ¿no? Pero necesitamos un panorama, ¿no? Y así se ha preocupado, ¿no? En estos textos, digamos, en la saga, pues una saga, ¿no? De incas, indios, ¿no? Al último que de indios serranos, ¿no? La saga de Cecilia sobre la concepción de indígena, ¿no? Pero si leen los dos juntos, es el mismo tema, solo que ha estado reformándolo y replanteándolo, ¿no? Bueno, Teresa Vergara, que trabaja acá, no sé si ya sabe, que tiene bueno, sí saben que trabaja, pero me refiero a las cosas que publica, píllale el texto, porque tiene una publicación muy interesante sobre la infancia indígena en Lima, que está publicado en un libro en Estados Unidos. Y ha trabajado ese tema bastante, ¿no? Tiene bastante información sobre la vida de los indígenas en Lima colonial, ¿no? Pero después sobre la presencia china también hay varios trabajos, ¿no? Que tienen que ver con eso, ¿no? Bueno, ¿qué se puede sacar de todas estas cosas que son como pequeñas entradas, ¿no? En todo caso, lo que me interesaba mostrar es más bien cuáles son las problemáticas que están discutiendo, ¿no es cierto? Cuáles son las perspectivas, ¿no? Más que entrar a decir qué es o no es. Tengo tantas preguntas o tantas dudas quizás como ustedes respecto a muchos temas, ¿no? Pero de las cosas que puedo saber, que a lo mejor no son muchas, algunas las puedo ahí consolidar, ¿no? Quizá la palabra más apropiada para hablar de lo que existe como etnicidad en la comunidad sea filiación racial. ¿A qué me refiero con esto? Filiación racial es lo que se registra en un documento, ¿no? O sea, con qué se relaciona a la persona, ¿no? Raza suena probablemente más complejo. Yo utilizaba más esa palabra, me parece que es bastante útil en el sentido de que estoy haciendo referencia a cómo una persona fue registrada en un documento, ¿no? No si era o no de esa raza, pero hay que distinguirlo. Una persona puede ser registrada como negra en un documento y otra cosa es que sea negra. De eso nadie lo sabe. La única manera, y aún así sería regresar hasta el pasado para verlo, ¿cierto? Y aún así sería complicado. Con lo que los historiadores trabajamos es con la manera en que fueron percibidos, que es diferente. Yo no puedo saber quién es, pero no puedo saber quién era exactamente, peor aún, y cómo se consideraba, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Cómo se consideraba es una cosa y cómo era visto por los demás puede ser otra, ¿no? Lo que sí puedo saber, y eso es lo que expresa el documento, es cómo fue percibida en ese instante, ¿no? Si el cura dijo india o indígena, y en época republicana, es porque esa persona para el cura fue percibida así, ¿no? Que lo sea o no, es otra historia, ¿no? Pero detrás de esa percepción sí hay mecanismos sociales.
y mecanismos culturales y políticos, ¿no? Porque las personas operan bajo esas lógicas, no son arbitrarios, ¿cierto? No dicen indígena porque le da la gana, sino porque hay ciertos mecanismos que a la persona hacen que la otra persona luzca como tal, ¿no? Entonces, como dice ahí, en realidad tenemos que incorporar varias cosas en la etnicidad. Probablemente una de las cosas que me interesaba mostrar, también no lo he dicho, pero puede ser importante, que la etnicidad nunca puede ser trabajada, o lo étnico, o lo que llaman castas, en fin, aisladamente una persona a otra. El español se define también por oposición. El español es no indio. No, y además, peor aún, creo que nadie ha estudiado el español como etnicidad. No recuerdo un solo trabajo en el Perú que hayan abordado la idea de español como un atributo étnico también. Todo el mundo piensa, etnicidad, indios, indios negros. Ser español también es ser atravesado por una etnicidad, pero también es un calificativo étnico. O sea, hay que replantearlo, ¿cierto? O sea, hay que verlo español no tanto como un color de piel, sino como una etnicidad. Ha sido visto como un absoluto, ¿no? Y también es una construcción, porque el español, la gente luce como española y construye una etnicidad española. Hablar castellano correctamente, vestir bien, vivir de una manera determinada. Se construye una forma de ser étnica, ¿no? Que puede ser reconocida como étnica, ¿no? Tal como dice ahí, ¿no? Por eso creo que debe incorporarse a lo español, o ya en época republicana a lo blanco, ¿no? Para otras partes del mundo, para Colombia y para Estados Unidos, hay trabajos sobre la blanquitud, para decirlo en términos un poco raros, ¿no? Sí hay eso de negritud acá, ¿no? Pero acá no pensamos de que ser blanco también es etnicidad. Y sí lo hay, porque las etnicidades son diálogos. Ser negro, ser indio, ser español, se definen en un colectivo y con relaciones, ¿no? Indígena en oposición a, o en complementación a, mestizo en oposición a, etc., ¿no? Y entonces hay que estudiarlas en conjunto, ¿no? Claro, uno puede especializarse en un grupo en particular, pero no hay que perder en vista que ese grupo se construyó en relación con los demás. Si no, no hay demasiado, ¿no? En ese sentido, lo que hay que incluir son los factores materiales de existencia. Por ejemplo, y eso sí lo he estudiado un poquito más, para la etapa republicana sobre todo, pista que me dio la etapa colonial, ¿no? Porque en la etapa colonial ya saqué como pista de que había un grupo raro, los don y las doñas. Don y doña ni eran españoles, ni eran indígenas, eran don y doñas. ¿Qué son? Ni idea. Mi sospecha era de que era un grupo como, entre comillas, clase mediero, ¿no? No eran suficientemente, digamos, educados y con una vida material sofisticada como para ser considerados españoles, pero tampoco eran tan pobres como los indios, ¿no? Entonces, una situación como intermedia, ¿no? No llegaban a ser calificados como españoles, pero tampoco eran lo más popular, ¿no? Eran don y doña. Claro que ya para el siglo XVIII la palabra don y doña había dejado la rigidez de la época colonial, que solamente era escrita a españoles en oral, en fin, ya era como de uso más abierto, ¿no? No tan rígido como en el siglo XVI, ¿no? O XVII. Pero después, ya eso me dio la pista, acá hay grupos que se movilizan, que pasan de ser indios, como Mariano Carranza, ¿no? a ser blancos españoles, o mulatos que aparecen como blancos, ¿no? O españoles. Hay grupos que se movilizan. Lo que encontré en la etapa republicana, trabajando con censos y de una forma más estadística, ya más técnica, más cualitativa, más cuantitativa, es que, lo puedo resumir así, ¿no? Si uno quería ser percibido como blanco en el siglo XIX, tenías que, 2 puntos, tener una vivienda decente, no puede vivir en un callejón. Casi no hay blanco viviendo en un callejón. Persona viviendo en un callejón, negro. Una actividad económica considerada de estatus medio, por ejemplo, no hay blancos aguadores. Aguador, negro. Tener acceso a ciertas formas de vida, por ejemplo, muy importante, servicio doméstico. ¿Quiere ser percibido como blanco? Tener sirviente. Vivir en una casa cómoda, si es segunda planta de una casa o lo que se llamaba en esa época la planta alta. Tener un oficio decente, si es un oficio que además ayude a leer y escribir mucho mejor. O sea, un oficio tal como, por ejemplo, boticario. Una actividad que tiene cierto tipo de entrenamiento, a un estándar de vida correcto, de vestimenta, etc. Quizá un adicional es que las mujeres de la casa en la cual viven, sobre todo están vinculadas directamente a su esposa e hijas, no deben trabajar. Ser ociosas, por hablar. Y saber escribir para las mujeres es importante. O sea, casi todo coincide. Cuando estadísticamente uno ve, a ver, las personas que saben escribir, que tienen oficios más o menos decentes, que viven en casas altas,
bandas altas, que tienen sirvientes y que tienen esposas que no trabajan, ¿cómo son clasificadas? 98% blancos. Al revés. Familia, que el esposo es aguador, la mujer lava ropa, no tiene servicio doméstico, obviamente, vive en un callejón o un lugar pobre, ¿no? En una accesoria, algo así, un cuartito. Y además, él mismo es analfabeto, solo en 10% es blanco, en el 90% de casos es mestizo, indígena y en el 60-70% negro. Entonces hay una relación bastante directa entre factores de lo que llamaríamos de la vida material, objetivos, y las calificaciones que suelen ser más subjetivas, ¿no? Que es el color de piel. Eso es porque estaba tratando de descifrar cuál es la mirada del que censa, ¿no? ¿Por qué el que censa dice este es negro, este es blanco, este es mestizo? ¿Cuál es la lógica que está detrás? Claro, si lo tuviera vivo le preguntaría, ¿no? Pero la lógica la ha dejado en la calificación, ¿no? Y es muy sistemática. Bueno, no es uno, son varios los que calificaron, ¿no? Pero es muy sistemática porque casi irregular, ¿no? No hay gente blanca viviendo en viviendas pobres. Si quieres blanquearte tienes que vivir en una casa decente, ¿no? Entonces, eso es lo que está en el segundo punto, ¿no? Los factores materiales son los que ayudaron a construir este factor subjetivo que es la inicial. En la colonia eso no fue tan fuerte, porque en la colonia el color de la piel no estaba asociado a una discriminación tan directamente, ¿no? O sea, en la colonia uno podía ser indio rico. En la república no se podía ser indio rico. Indio rico es blanco. Porque indio rico no tiene ningún beneficio. O sea, un indio con plata no avanza, no se moviliza socialmente, no sería un cacique, ya no hay cacicazgo, ya no hay movilidad social en el mundo indígena, ¿no? Un indio con dinero tiene que blanquearse porque para entrar a la universidad tiene que dejar de ser indio. Y se va a blanquear por ese lado, ¿no? Va a abandonar atributos de su etnicidad, ¿no? Y va a adquirir otro, de la etnicidad de los blancos. En ese sentido decía que había que estudiar las dos, ¿no? ¿Cómo adquieren la otra, ¿no? No lo miren como abandono de sus raíces, olvídense esas cosas, ¿no? Sus raíces están a los lados. Entonces, eso es lo que está en el segundo lugar, ¿no? En ese sentido lo que está en el tercer punto. Esto ayudó a reconfigurar las identidades étnicas, ¿no? ¿Quién es indio, quién es negro, quién es blanco? Obviamente en la etapa republicana un proceso muy global que ocurre acá en Brasil, en Argentina, en México, en todas partes, es que las élites de América Latina, una vez producida la independencia, construyeron identidades nacionales basadas en atributos étnicos de homogeneidad racial, ¿no? O sea, países que se asumieron como étnicamente igualitos, ¿no? Los más conocidos casos son de Argentina, por ejemplo, donde jugaron a la idea de que Argentina es un trozo de Europa en América, ¿no? Y como no les gustaban sus ciudadanos originales, gauchos, pues, ¿no es cierto?, indios del sur, importaron un ciudadano. Trajeron ciudadanos argentinos, perdón, italianos y españoles. Eso se llama importando ciudadanos, ¿no? Brasil tuvo algo parecido. Cuando eliminó la esclavitud y se enfrentó al horror de las entes de que los esclavos se convierten en ciudadanos, criminalizaron a los negros, ¿no? Los convirtieron en inferiores a partir del racismo científico, incapacitados, no les dieron educación y dijeron mejor traemos blancos. También hay una inmigración italiana muy fuerte en Brasil. El proceso es parecido, ¿no? Acá, nuestro caso bien a medias, porque aunque tuvimos ganas de traer europeos, no nos funcionó. Y realmente tuvimos que generar mecanismos de inclusión de los indígenas. Claro que mecanismos bastante ambiguos, ¿no? Complejos, ¿no? México se parece un poquito más a nosotros, solo que México tiene un huracán que cambia las cosas que se llama Revolución Mexicana, ¿no? O sea, ya es otra historia, ¿no? Pero tiene rasgos parecidos porque también tiene poblaciones indígenas muy grandes. Y la característica de México y Perú es que las poblaciones indígenas coloniales estaban incorporadas al sistema colonial. En Argentina, los indígenas estaban fuera del sistema. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad criolla, ¿no? Con esclavos, pero los indígenas están al margen, ¿no? Están excluidos, ¿no? En México y en Perú, los indígenas tributan, son evangelizados, son explotados por parte del sistema, ¿no? Son parte del sistema social, ¿no? Y por lo tanto, cuando llega la República, acá la pregunta no es cómo votamos, porque eso no se puede, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los incorporamos, ¿no? Mientras en Argentina la pregunta sobre los indios es inexistente. Ahí nadie se pregunta qué hacemos con ellos. Nunca estuvieron, ¿para qué van a estar? ¿No es cierto? Es igual que Estados Unidos. No había indios en el sistema colonial británico. A los padres de la patria norteamericana nunca se les ocurrió pensar que los indígenas iban a ser ciudadanos, ¿no? No estaban en el sistema.
nunca estuvieron. Acá la problemática es diferente. En ese sentido, la creación de una identidad nacional étnica estuvo atravesada por tensiones, ¿no? Había que asemejarse a Europa, pero no podían ser europeos. Saben que no pueden ser europeos, ¿no? Son americanos, ¿cierto? Parte de la identidad americana. Pero no pueden ser indígenas porque está feo, ¿no? Y ser negros tampoco, eso no quieren ser. Tienen que ser algo diferente a indígenas y negros, y además saben que su cultura de original tiene eso, del contacto, pero no pueden ser igualitos. Es interesante porque es una tensión, por eso que pueden ver que en todo el siglo XIX se adoptan algunas cosas populares, pero bien tenues o limpias, como que le pasan alcohol, ¿no? La limpian de las cosas más burdas. Las primeras músicas andinas que se escucharon en el Perú oficialmente, ya a nivel del Estado, es la música de la época de Leguía, la que se graba, ¿no? El Cóndor pasa, ¿no es cierto? La Virgen del Sol, son guainitos tocados del mundo académico, pero no serían para nada música que escucharían en el campesinado, ya es música de salón. Sin embargo, creo que está bastante claro de que es una música de salón que recoge elementos de las músicas andinas. No es una música hecha solo en el salón, es una música que intenta recoger sonoridades, ritmos, melodías del mundo campesino, ¿no? Pero totalmente edulcorado, ¿no es cierto? Totalmente limpio, ¿no? Pasado por un tamiz, ¿no? Pero es inclusión, pues, porque finalmente se está incluyendo elementos culturales, ¿no? No igualitos. Eso es lo que intento decir acá. Eso va a construir unicidades, ¿no? Los discursos políticos también la alteran, ¿no? Leguía es un maestro en ese sentido, ¿no? Leguía es un campeón incorporando todos los elementos populares, el Señor Milagro, la música criolla, ¿no? Porque él sabe bien de que su proyecto político debe incluir a la cultura popular, porque él no tiene partido, pues. Además está peleado con los viejos civilistas, ¿no? Así que tiene que tener un partido, entre comillas, que es lo popular, y por eso incorpora la música, la danza, todo. Posiblemente a Leguía no le gustaba nada de eso. Posiblemente. Por ejemplo, Leguía asiste al fútbol, ¿no? Inaugura partido de fútbol, todo. Yo estoy seguro que a Leguía no le gustaba el fútbol. Porque Leguía tenía pues ya más de 50 años cuando vio el fútbol. Es un poco difícil que le guste, ¿no? A él le gustaba los caballos, ¿no? Pero fue lo suficientemente inteligente o astuto para darse cuenta de que el fútbol era popular. Que le guste o no. Es más, hay una foto en la cual está dando el pleo de los partidos donde le mete un puntazo a la pelota. O sea, con la punta del zapato asegurar la pelota, ¿no? Si yo veía esa foto, nunca pateó una pelota en su vida, ¿no? Le mete un puntazo, ¿no? O sea, probablemente no le gustaba, ¿no? Pero claro, ahí está la idea de la construcción de la nación. Eso es lo que yo creo que hay acá. ¿Sí? Eso es lo que venía a ofrecerles. En fin, espero que de repente con las preguntas puedo aclarar algunas cosas más.